vamos a dar inicio a nuestra presentación de hoy recordando un poquito cuáles eran los puntos principales que habíamos señalado durante la clase pasada que caracterizaban a la sociedad y a la cultura china de este periodo axial. Recordemos un periodo axial que se suele situar más o menos entre el siglo 8 antes de Cristo y el siglo 3 antes de Cristo. Un periodo de unos 500, 600 años que especialmente en el Oriente Antiguo fue muy fértil en el sentido de que daría origen a las grandes corrientes y tradiciones de pensamiento que todavía habrían de perdurar hasta nuestros días. Les conté que no es extraño ver este tipo de estampas en la China o que caracterizan las principales corrientes o principales escuelas de pensamiento en China. Son estampas en las que suelen coincidir a tres personajes diversos y estos tres personajes serían personajes por un lado plenamente axiales, es decir, que podemos situar en este rico periodo y por otro lado personajes cuya, cuya existencia histórica o de cuya existencia histórica no podemos estar enteramente seguros porque sus vidas y sus biografías se nos pierden un poco allá en la noche de los tiempos. Sabemos que cada uno de ellos es un personaje literario porque aparece como protagonista en la serie de textos que dará origen a cada una de estas tradiciones. Y en esos textos los vemos caracterizados como personajes carismáticos, como fundadores o como iniciadores de nuevos movimientos. Estas figuras suelen ser las figuras de Confucio, las figuras de Lao Tse y aquí con hábitos rojos tenemos la tercera de estas tradiciones que no sería una tradición propia de la China, sino que sería la única de las tres que es extranjera. Estamos hablando del budismo. El budismo, como sabemos, habría de llegar a China un poco más tarde de este periodo, entre el siglo II y I antes de Cristo, y desarrollará en China una nueva vía. Hoy veremos que paralelamente en esta época, una época igualmente de conflicto, surgirán respuestas diferentes a las que estaba proponiendo el confucianismo ante las mismas problemáticas. Por eso hoy presentaremos la corriente de pensamiento del taoísmo. A veces también se la describe como se utiliza la letra D para este movimiento, daoísmo, en tanto que el concepto central en el que está basado el concepto del Tao también tiene esta ambigüedad en su escritura cuando es latinizada. Lo podemos expresar tanto con la letra D como con la letra T. Por ejemplo, en inglés es más frecuente que uno diga Daoism con D que no Taoism, mientras que en español hablamos más de taoísmo. Entonces, hablaremos de esta corriente, hablaremos de sus principales figuras. Primero hablaremos de la figura de Lao Tse. Veremos qué podemos saber acerca de Lao Tse. Pero después también de otras dos figuras que fueron importantes en el desarrollo de esta corriente. Así que bueno, recuerden que estamos entonces viendo una de las tres grandes corrientes de pensamiento en China, de las cuales serían propiamente autóctonas. La tercera, el budismo, vendrá de afuera, aunque luego los chinos quieran decir lo contrario, que no, que a los chinos les gusta pensar que su corriente de budismo nació ya directamente en la China. Bien, y arrancamos este recorrido atendiendo primero a esta curiosa, enigmática figura de Lao Tse. También a veces está transliterado en nuestra lengua como Lao Tzu. Un nombre ya extraño que nos apunta a la posible ambigüedad sobre la existencia histórica del personaje, porque les diré que Lao Tse o Lao Tzu no es un nombre en sí mismo, lo que significa literalmente es viejo maestro, Tse o Zi, maestro, Lao, viejo. O sea que hasta el mismo nombre de Lao Tse parece ser una trampa y parece ser un tipo de recurso literario para que nunca podamos adivinar cabalmente su identidad.
Les diré que todavía hoy entre los sinólogos se debate mucho acerca de la existencia real de Lao Tse o no. A ver si pudo haber sido una persona, la persona que dice ser responsable por la escritura del texto que nosotros conoceremos con el nombre del Tao de Jing. Y es que fíjense que después del el nombre, la segunda ambigüedad con la que nos encontramos es con las fechas, porque todavía hoy no podemos estar totalmente seguros de, una, si Lao Tse existió y vivió, y en segundo lugar, cuándo pudo vivir y estar en escena, porque algunas fuentes nos hablan de que Lao Tse pudo existir en el siglo VI antes de Cristo, lo cual lo haría contemporáneo o incluso anterior al mismo Confucio, pero otras fuentes ponen a Lao Tse como una figura posterior incluso al desarrollo de la primera escuela del confucianismo, tan tarde como el siglo IV antes de Cristo. Entonces, ¿cómo puede ser un margen de error de hasta 200 años? Todavía, les diré, es un misterio que no se ha terminado de resolver. ¿Por qué? Porque lo más parecido a una biografía que nosotros podemos encontrar sobre la figura de Lao Tse es tan tardía como de finales del siglo I antes de Cristo, y nos viene de manos de el más grande de los historiadores chinos de aquella época, que era Sima Qian. Las crónicas históricas de Sima Qian son el equivalente en chino quizás de lo que fue para Occidente los libros de historia de Heródoto. A Sima Qian se le adjudica haber sido el primer escritor chino en haber tenido una verdadera conciencia histórica y una verdadera preocupación por volcar y recontar la historia del pasado en una serie de textos de corte enciclopédico para que esos saberes se pudieran conservar a la posteridad. El problema es que los textos de Sima Qian, escritos 500 años después de la vida de Confucio y de la vida de Lao Tse, incluso estos textos nos invitan, el mismo Sima Qian reconoce que las fuentes en las que él se basa para poder hablar de Lao Tse son ambiguas y no son del todo seguras. Entonces, no tenemos hoy en día una seguridad sobre cuál es la fecha en la que pudo existir Lao Tse. Si alguno de ustedes, por ejemplo, durante la semana pasada se arriesgó a ver la película de Confucio que les recomendé, quizás recuerden una escena en la que Confucio, en una especie de visión o de sueño, se encuentra con Lao Tse y lo saluda como su maestro, con lo cual la versión cinematográfica que les recomendé lo que parece decirnos es que Lao Tse fue anterior a Confucio. Como les digo, hay algunas corrientes de sinología que dicen que Lao Tse, de haber existido, pudo existir antes del mismo Confucio. Hay otras fuentes, sin embargo, que dicen que Lao Tse y Confucio fueron contemporáneos, aunque Lao Tse era un poco mayor. Se nos dice que Lao Tse pudo haber trabajado en la biblioteca imperial de los Zhou, en donde en algún momento habría coincidido con una visita de Confucio y ellos dos se habrían quedado departiendo durante unos meses, siendo esta conversación tremendamente fructífera tanto para el desarrollo del taoísmo como para el desarrollo del confucianismo. Entonces, una opción es que Lao Tse haya sido anterior a Confucio, otra es que haya sido contemporáneo pero más viejo e incluso haya sido su profesor, como parecen decirnos algunas versiones. Otra posibilidad es que hayan sido contemporáneos, pero no hayan entrado en contacto entre ellos. Y otra de las versiones dice que seguramente Lao Tse es una figura posterior. ¿En qué están o en qué evidencias o en qué argumentos está basada esta última opción? Les diré que muchos de los pasajes del texto que estaremos comentando a continuación, conocido como Tao de Jing, parecen estar expresamente escritos para contestar, responder o refutar principios de la filosofía de Confucio, con lo cual necesariamente tendrían que ser posteriores. Y de todas maneras diré que
que incluso la copia más antigua que se conserva hoy en día del Tao Te Ching es con muchos siglos posterior a este periodo. La copia más antigua que se conserva hoy en día del Tao Te Ching es del siglo III después de Cristo. Así que sabemos muy poco acerca del proceso paulatino de composición de estos textos y por lo tanto carecemos de un punto de referencia y de un asidero como para poder ubicar concretamente los años de vida de Lao Tse. Para colmo, la vida misma de Lao Tse se pierde en un halo de leyenda, de mitología, de toda una cantidad de anécdotas que se cuentan sobre la vida de este misterioso personaje. Por ejemplo, una de las leyendas dice que la gestación de Lao Tse habría tomado nada más y nada menos que 81 años. Quiere decir que cuando el bueno de Lao Tse nació, ya nació viejito, canoso, con el pelo largo, con arrugas y con unas orejas grandotas que le dieron a pie a tener su primer sobrenombre, que fue el de orejas de ciruelo. Así que un Lao Tse que ya habría nacido a la edad de 81 años, la cifra de 81 no es aquí casual, porque 81 es exactamente el mismo número de capítulos que tiene la obra del Tao Te Ching. Entonces, a veces los chinos les gusta también hacer este tipo de correspondencias con su propia mitología. ¿Qué más sabemos o qué nos cuentan estos mitos y estas leyendas acerca de la vida de Lao Tse? Lo que sabemos es que con seguridad se desarrolló, o los textos que refieren la vida de Lao Tse se desarrollaron o se escribieron durante este periodo de la dinastía Zhou, que ya presentamos la clase pasada, porque recordemos que fue durante esta dinastía Zhou durante la cual también se desarrolló el confucianismo. Vale la pena traer el mapa a colación en el sentido que primero nos recuerda que hablar de China en esta época es por supuesto un anacronismo, todavía China no se llama China, China será apenas una pequeña fracción aquí en el cuarto del nórdico oriental del territorio que actualmente ocupa, y una dinastía Zhou que será la más larga en la historia de China, más o menos unos 800 años. Recuerden que estuvo repartida en dos periodos, los que llamamos los Zhou occidentales, que iría del 1027 hasta el año 771, y luego a los Zhou orientales del 771 al 256, un periodo que al mismo tiempo suele fragmentarse en otros dos periodos. Será en esta segunda parte, la parte conocida como de los reinos combatientes, en donde tendremos el desarrollo de las llamadas por Sima Qian las 100 escuelas de pensamiento. Por supuesto que 500 años después, Sima Qian no nos refiere cuáles eran estas 100 escuelas de pensamiento. Se piensa que seguramente pudo ser una exageración. De momento, con certeza, hay ubicadas más o menos entre 6 y 7 escuelas diferentes, de las cuales confucianismo y taoísmo serían dos de ellas y las que más habrían perdurado hasta nuestros días. Entonces, si hemos de seguir esta cronología, veremos que el desarrollo de las corrientes de confucianismo y de taoísmo coinciden en el espacio y aproximadamente también en el tiempo, independientemente de que las figuras de Confucio y Lao Tse hayan existido o hayan tenido incluso relación entre ellas. La leyenda también de Lao Tse se nos cuenta que habría trabajado como bibliotecario para la corte del duque de Zhou y para esta dinastía, pero en algún momento también hacia el final de su vida habría decidido iniciar un camino solitario marcado por una peregrinación, un soñado y mítico viaje hacia el occidente o viaje hacia el oeste, que será también un tópico recurrente en la literatura china. Muchos grandes héroes de la literatura china emprenderán viajes hacia el oeste para ir a recorrer el resto del mundo y tendrá ese oeste el mismo exotismo y la misma fascinación que para nosotros como occidentales pensar en un lejano oriente. Y nos cuenta la leyenda que
Lao Tse se habría ido o se habría perdido hacia las montañas del oeste a lomos de un búfalo de agua. Por eso, algunas de las representaciones más célebres también de Lao Tse son presentarnos al viejito sobre un búfalo de agua, a veces leyendo, a veces tocando la flauta, yendo hacia poniente, hacia donde se esconde el sol. Nos cuenta la misma leyenda que cuando llegó hasta los confines de la dinastía Zhou, se encontró con el guardián de la puerta de Jade, que le dijo: Lao Tse, no puedes irte de aquí sin dejar consignadas las que han sido las enseñanzas de tu vida, lo cual nos da a entender que hasta ese momento Lao Tse, la enseñanza de Lao Tse habría sido una transmisión preferiblemente oral y que hasta ese momento no había dejado nada por escrito. Quizás esta también sea una leyenda que nos explica el origen de ese texto que vamos a llamar como Dao de Jing. Pero en todo caso, haciéndole caso al guardián de la puerta de Jade, Lao Tse se dará a escribir juiciosamente el Dao de Jing, a dejar sus principales enseñanzas en un cuerpo que pueda consultar la posteridad, y recién en ese momento el guardián lo dejará abandonar la China. Y nos cuenta la misma leyenda que primero Lao Tse, a bordo o subido sobre su búfalo de agua, habría llegado poco después a la India, en donde se habría de convertir, ojo, nada más y nada menos que en el Buda, y habría de dar en la India origen al budismo. Pero luego nos dice la misma leyenda que Lao Tse habría de continuar luego su recorrido para llegar hasta Irán, en donde se convertirá o renacerá como Mani, el fundador del maniqueísmo. Así que, bueno, como ven, no tenemos nada parecido a una biografía que cumpla con todo el rigor histórico con el que nosotros nos gustaría estudiar un personaje de estas características. Pero de todas maneras esto no es extraño en las tradiciones y en las religiones de Oriente. Pensemos que lo mismo pasa con figuras como Mahavira, fundador del jainismo, como el Buda, fundador del budismo, como el mismo Confucio y como Lao Tse. Quiero decir con esto que lo que importa no es tanto la veracidad histórica ni la existencia real de estos personajes, sino que lo que más importa en los países en donde surgen estas tradiciones es el cuerpo de enseñanzas tal y como se han mantenido. Entonces, vemos que taoísmo, independientemente de la leyenda de Lao Tse, habría surgido durante el periodo de la dinastía Zhou, más concretamente entre estos siglos sexto y cuarto, que correspondería al periodo de los Zhou orientales y al periodo de los reinos combatientes. Y recordemos que se llaman reinos combatientes porque era toda una fragmentación de diferentes feudos que estaban en constante lucha entre ellos, lo cual había traído una época de gran desconcierto, de gran inestabilidad política, económica, social, y que paradójicamente daría lugar a estas escuelas de pensamiento. Es decir, generalmente de los periodos conflictivos es de donde se levantan las grandes propuestas y los grandes aparatos doctrinales que pretenden dar solución a los problemas de esa época. Luego, con el taoísmo pasará una cosa curiosa, y es que en sus orígenes el taoísmo estará más cerca de una propuesta filosófica, de lo que nosotros entendemos como filosofía, que no de una propuesta religiosa. El taoísmo intentará dar respuesta a preguntas de tipo epistemológico, de tipo ontológico, la naturaleza de las cosas, la naturaleza del ser, la naturaleza del conocimiento, también de tipo estético y sobre todo también de tipo ético y de tipo moral, porque también el taoísmo, como veremos, tendrá una corriente o una vertiente política. Recordemos que una de las preocupaciones de los pensadores de esta época era cómo dar una mejor educación a los gobernantes, considerando que es la figura del gobernante, el rey, el emperador, el duque y las figuras que están en posiciones de poder, la de mostrar un comportamiento virtuoso. Y esto sobre todo porque en la China de la época también existía un concepto político religioso muy importante que marcaba toda la vida en este plano.
habíamos hablado del concepto de Tianming, es decir, el mandato del cielo, aquella concepción según la cual los buenos gobernantes, los de comportamiento virtuoso, recibían un favor divino, pero divino no de una entidad, no de una deidad antropomórfica como las occidentales, divino en un sentido mucho más abstracto. Este cielo no es un dios en el sentido pleno de la palabra, pero sí es una figura de poder que puede legitimar el ejercicio del poder en los gobernantes. Entonces, tanto Confucio como Lao Tse estarán especialmente preocupados en la educación de los gobernantes, quizás al mismo estilo que el rey filósofo que vemos en la República de Platón. Recordemos que el gobernante ideal para Platón era precisamente el filósofo, aquella persona que tenía la capacidad de pensar, de discernir y de dar ejemplo a través de su comportamiento. Entonces, se parece al confucianismo en el sentido en el que surgirán en el mismo contexto espacial, en el mismo contexto geográfico y aproximadamente en el mismo contexto cronológico. Se parecen en el sentido en el que tanto confucianismo y taoísmo apuntan en sus orígenes a una vertiente de tipo político, de tipo moral, pero posteriormente el taoísmo irá distanciándose de las actitudes más prácticas para convertirse en algo mucho más parecido a una religión. Esto sucederá no durante la época de auge de sus principales figuras, que serán Lao Tse y Xuanzi. Sucederá durante el periodo o los periodos posteriores. La siguiente dinastía, después de la dinastía Zhou, es la dinastía más corta. Justo después de la dinastía más larga, tenemos la dinastía más corta en China, solamente 15 años, la dinastía Qin, bajo el gobierno de Qin Shi Huangdi, que le daría origen al país de China. Durante este periodo, el confucianismo será perseguido, será atacado. Los clásicos del confucianismo, tanto las analectas como los 5 clásicos, serán mandados a destruir por el emperador, y esto dará una especie de respiro o de lugar a que el taoísmo tenga gane mucha más fuerza. Y será durante el periodo inmediatamente posterior, la prolífica y célebre dinastía Han, el periodo durante el cual finalmente el taoísmo terminará consolidándose más como una religión que no una filosofía. Aparecerán templos taoístas, aparecerá una literatura taoísta que empieza a canonizarse durante el periodo inmediatamente posterior, durante el siglo III durante el siglo III después de Cristo. Esta introducción, fíjense, para hablarles sobre, primero, la ambigüedad y la incertidumbre que tenemos frente a la existencia histórica del personaje fundador de esta tradición del taoísmo, y también la ambigüedad que se da en torno a la caracterización del taoísmo mismo. ¿Es una religión? ¿Es una filosofía? ¿Es ambas cosas? ¿No es ninguna de las dos? Veremos cómo se va a ir cosiendo todo esto un poquito sobre la marcha. Lo que es seguro es que ha sido una tradición con un desarrollo de más o menos unos 2300, 2400 años hasta nuestros días. Se sabe que seguramente para el siglo IV antes de Cristo ya los principales postulados de lo que hoy en día conocemos como taoísmo estaban firmemente asentados, y que a partir de ese momento tendrá un desarrollo espectacular y una presencia importante en la tradición de la China, y que a partir de este momento también el taoísmo tendrá que entrar en diálogo con las otras tradiciones con las que debe cohabitar en esa gran porción de continente que es China. Lo único que sí sabemos entonces es que desde ese entonces se han mantenido y han llegado hasta nuestros días estos postulados, una serie de enseñanzas, de valores y actitudes que primero habrán tenido un origen de tradición oral, que es un origen común a la mayoría de tradiciones textuales en el ámbito de las religiones, es decir, la mayoría de textos sagrados del mundo empiezan siendo una tradición oral y recién después se ponen por escrito. Pero
Este conjunto de textos o el conjunto medular de estos textos es el que nosotros conocemos hoy en día como Tao Te Ching o Tao Te Ching, y son los que nos cuentan las cosas relativas tanto a la vida o a la leyenda de Lao Tse como también a sus propias enseñanzas. Por eso, el primer paso para acercarnos a esta tradición es acercarnos a su principal texto, que es el Tao Te Ching o el Tao Te Ching, ver cómo está compuesto, ver cuáles son las ideas que manifiesta y ver cómo ha sido el desarrollo de esas ideas a partir de la confección de los textos. Lo primero que me gustaría, aquí les traje dos facsímiles diferentes de distinta antigüedad. Como les digo, seguramente el texto, en tanto que texto oral, ya estaba terminado hacia el siglo IV antes de Cristo. Hoy en día el Tao Te Ching es un texto ecléctico, es un texto que no tiene una narrativa lineal, que no es fácil de leer, de hecho está escrito expresamente para ser difícil de leer, para ser críptico, para ser desconcertante. Uh, lo primero quizás que deberíamos comentar es sobre el nombre mismo del texto. Fíjense que incluye una serie de componentes, el primero de los cuales es Tao, también lo tenemos con la letra T, Tao, que viene a traducir la vía o el camino. A continuación tenemos el componente de, este de lo habíamos visto ya, significa virtud. También el mismo monosílabo significa poder, poder como virtud, y sabemos que de tiene una respuesta que es el bao a la acción virtuosa. Y después ya también conocíamos este sufijo del yin, que significa clásico o tratado. Lo habíamos visto cuando conocimos la clase pasada los 5 clásicos de la literatura china. El más conocido de ellos era el I Ching o el I Jing. Con lo cual, el Tao Te Ching traduce literalmente el clásico o el tratado del camino y de la virtud o del camino y del poder. El clásico del poder y la virtud, el clásico del camino y de la virtud. A veces en español también lo tenemos transliterado de esta manera. Tao Te Ching en vez del Jing o en vez del Ching. Otras ediciones se pueden encontrar la K cambiada por una CH. Son transliteraciones posibles de traducciones de texto al español. El clásico de la virtud y el camino. Un clásico de la virtud y el camino que estaba escrito en el clásico, en el chino clásico de la dinastía Han, un chino que tenía la dificultad en aquella época de no presentar ni signos diacríticos ni signos de puntuación, con lo cual la traducción del texto ha sido sumamente difícil con el correr de los años. Ustedes saben, nos pasa en español todo el tiempo, que poner una coma antes o después de una palabra puede cambiar significativamente todo el sentido de una frase. Pues imagínense que lo mismo tenemos con el texto original del Tao Te Ching. No tiene puntuación, con lo cual hoy en día saber dónde se ponen las comas y dónde se ponen los puntos puede significar que el texto que nosotros estamos produciendo tenga lecturas muy diversas. Por eso también ha sido un texto favorito de comentaristas, de escritores y de traductores. El Tao Te Ching es, yo creo que junto con el I Ching, que vimos la clase pasada, sin duda el texto de la literatura china que más se ha traducido al resto del mundo. Hay quienes dicen incluso que el Tao Te Ching puede ser el segundo libro más traducido del mundo después del conjunto de libros que en la tradición cristiana, en la tradición judeo-cristiana se llama Biblia. Así que el Tao Te Ching, el segundo libro más traducido del mundo si hemos de seguir, si hemos de seguir algunos censos. Les digo que es un libro desconcertante, primero por lo difícil que es. Incluso hoy en día los sinólogos que dominan el chino clásico, que el chino actual es diferente al chino de esa época, tienen problemas con la interpretación de este texto. En China actualmente existen más o menos entre 280 y 300
comentarios o interpretaciones diferentes acerca del Tao Te Ching. Y en español les diré que existen también cientos de traducciones, todas ellas de calidades también muy diversas, entre algunas muy buenas, que son los textos comparativos, algunas muy malas, que son las traducciones libres. Por eso también, si ustedes quieren acceder al Tao Te Ching, es bueno tomarse la molestia de revisar algunas referencias. Yo al final de la clase de hoy les voy a recomendar alguna edición que me parece que están entre las más rigurosas. En todo caso, como les decía, un texto de difícil lectura está escrito en un tono poético, es decir, que tiene una rima en chino clásico, pero nuevamente no sabemos hoy en día cómo esa rima se correspondería con los acentos diacríticos y los signos de puntuación de los que el texto carece. Entonces, eso hace que sea todavía más, eso hace que todavía sea más difícil. Como les dije, además es un texto que no tiene una narrativa lineal, sino que parece que se ha construido a punta de fragmentos, de pequeñas enseñanzas, aforismos, proverbios, refranes, a veces anécdotas, cuyo tono es tan diverso y tan heterogéneo que incluso le ha dado a los filólogos la pauta para sospechar que no fueron escritos y redactados por una sola persona, sino que seguramente se trata de una serie de enseñanzas que un grupo de personas o una escuela taoísta habría de atribuir a sus antiguos maestros. De ahí también esto puede explicar la ambigüedad del nombre de Lao Tse. Recordemos que Lao Tse significa viejo maestro. Entonces, es probable que una serie de escritores de una misma escuela durante un periodo de 200 años se hayan dado a la labor de rescatar todos estos aforismos, proverbios y enseñanzas para ponerlos bajo nombre de un solo falso maestro, que sería este Lao Tse. A este fenómeno en filología se lo conoce como pseudoepigrafía, es decir, firmar un texto bajo el nombre falso de un maestro que no existe, pero para darle mayor autoridad a estos textos. Bien, les dije que es un texto filosófico, es un texto críptico, es un texto que está deliberadamente concebido para desconcertar al lector. ¿Por qué? Porque desde el principio el Dao De Jing se propone no hacernos nada fácil la lectura del Dao De Jing. ¿Por qué? Porque parte misma de la definición del Dao es ir más allá de las palabras e invitarnos a superar las limitaciones propias del lenguaje y del pensamiento, es decir, a intentar comprender las cosas más allá de las palabras y más allá del pensamiento. Por eso, el libro está repartido en 81 capítulos que no son ni mucho menos capítulos largos, de hecho ningún capítulo supera la longitud de más de una página, son capítulos realmente muy cortos cada uno de ellos, y la estructura de estos 81 capítulos iniciales suele dividirse a su vez en dos. Hasta el capítulo 37, del 1 al 37, tendríamos aproximadamente todas esas estrofas que se corresponden a la definición del primer concepto, Dao, camino. Del capítulo 38 hasta el final, hasta el 81, tendríamos entonces aquellas estrofas que preferentemente están describiendo la parte es decir, la parte de la virtud y la parte del poder, pero ambas partes entran también en diálogo una con otra. Se trata de un libro que está concebido no para una lectura lineal y para una lectura de tirón y de una sola vez. Está concebido como un texto de consulta continua, como un texto que acompaña la vida a vida y la cotidianidad, como un texto que hemos de tener siempre a mano, porque en cada una de sus lecturas nos resultará forzosamente diferente. Yo no sé cuántas veces, ya he leído el Tao Te Ching entero a unas cuantas veces y les confieso que cada vez que lo leo es una aventura diferente, porque encuentras lecturas diferentes y muchas capas y muchos matices. Porque como insistirá el mismo Tao, uno mismo es diferente cada vez que vuelve o que relee
el libro del Tao Te Ching. De ahí también la magia que tiene este texto. Es un libro para la consulta constante y de múltiples esplendores, de múltiples lecturas. ¿Qué tipo de cosas nos cuenta el Tao Te Ching? No es fácil describir el Tao Te Ching. De hecho, si yo describo en esta conferencia qué tiene el Tao Te Ching y ustedes no entienden del todo, habré cumplido gran parte de la tarea, porque parte de la función, de la experiencia de leer el Tao Te Ching consiste en no saber nada o quedarse absolutamente desconcertado. Siempre hay una parte del libro que se nos hace visible y que se nos da a conocer, pero al mismo tiempo siempre intuimos que hay una parte del libro y de cada cosa y de cada línea que leemos que nos rehuye, que se esquiva, que se escapa y que resultaría difícil alcanzarla, al menos en esa lectura. Seguramente en una lectura posterior la podamos descubrir. Entonces, ¿en qué se entretiene el Tao Te Ching? ¿Cuáles eran las reflexiones de este hipotético viejo maestro Lao? Lo primero será definir correctamente de qué hablamos cuando hablamos de Dao o de Tao, es decir, ¿qué es el Tao? Perdón. Les diré que definir el Tao se presenta desde el comienzo como una tarea inalcanzable. Lo primero que hemos de saber sobre el Tao es que no era un concepto exclusivo de esta corriente que finalmente tomaría su nombre, taoísmo. El concepto de Tao, en tanto que camino, ya es un concepto que está presente en los otros sistemas, las otras corrientes y filosofías que se estaban desarrollando en la China. Lo que pasa es que cada escuela entenderá ese Tao, ese camino, esa vía de forma diferente. Por ejemplo, el confucianismo tenía un Dao, tenía un camino. Recordemos cuál era ese camino para Confucio. Era el camino del Yunzi. El Yunzi era el caballero, la figura virtuosa, aquel que se preocupa por estar constantemente puliendo y alimentando sus virtudes, cultivándose a sí mismo para convertirse en una mejor persona. Entonces, el confucianismo tiene un Dao, pero será un Dao diferente al que propondrá el taoísmo, porque el Tao del taoísmo es una presencia de cualidad semidivina, pero cuando digo divina, nosotros desde nuestras coordenadas occidentales tendremos a asociar la figura de un dios a un dios antropomorfo, es decir, personalizar un dios. El Tao no es un dios personal, es un dios impersonal. De hecho, no tiene nada que ver ni ningún atributo que se parezca a lo humano, pero de todas formas tiene un componente de reverencia y un componente sagrado. A veces se describe al Tao como la madre de todo lo que existe. Y a pesar de que es descrito como la madre, no debemos asociarlo a ningún tipo de atributo humano. Es más bien, se lo define como fundamento u origen de todo lo que existe. Fundamento, quiero decir, es la base de lo cual todo surge. El Tao es el origen de todo, pero no tiene ni origen ni final en sí mismo. Está presente absolutamente en todo lo que nos rodea. Cuando decimos es fundamento, decimos que todas las leyes del universo se basan o son equivalentes a lo que es el mismo Tao. El Tao está en todas partes y no está en ninguna parte precisamente por esa razón, por encontrarse en todas partes. Al Tao no podemos verlo, no podemos oírlo, es inaprehensible, es incomprensible, es inefable. Es decir, no nada que podamos decir del Tao para intentar describirlo, porque el Tao supera las limitaciones naturales del lenguaje y del pensamiento. El Tao es absolutamente todo. Ustedes son Tao, yo soy Tao, el universo entero es Tao y sin embargo es mucho más que eso, porque todo lo que estamos diciendo lo estamos diciendo desde el punto de vista del pensamiento y desde el punto de vista de la palabra. Fíjense ya de entrada lo desconcertante que resulta el Tao.
Es más, para que no se queden solamente con mi versión de esta descripción del Tao, quiero que nos acerquemos a la descripción de los principales conceptos en el taoísmo desde el mismo texto que nos presenta estos postulados. Fíjense, capítulo 1, son las primeras estrofas del Dao de Jing. Para que se hagan una idea, esta es la longitud aproximada de los capítulos. Ya saben algunos que generalmente no me gusta llenar diapositivas de texto, pero para la conferencia de hoy es fundamental. No hay otra manera de compartir estas enseñanzas con ustedes que no sea a través del texto. Entonces, fíjense cómo el mismo Dao de Jing comienza describiendo qué es el Tao. El Tao que puede conocerse no es el Tao. Bah, vaya primera frase. Nosotros estamos acercándonos a un libro para intentar conocer el Tao y lo primero que nos dice este libro es, si quieres conocer algo a través de ese libro, entonces no lo vas a hacer. Es decir, el Tao no lo vas a conocer a partir de lo que tú vas a leer aquí. De hecho, en el capítulo 56, uno de los aforismos más citados del Dao de Jing, se dice, aquellos que saben lo que es, no hablan al respecto. Y aquellos que hablan al respecto, no saben lo que es. Entonces, si hablamos del Tao, no sabemos qué es el Tao. Y los que saben qué es el Tao, no hablan de él. De ahí que el Tao que puede conocerse no es el Tao. Si lo puedes conocer, si sientes que lo has entendido, que lo has comprendido, entonces no has comprendido el Tao. La sustancia del mundo en el sentido más primordial, la esencia del mundo, como yo lo he descrito en algún momento, es solo un nombre para el Tao. Es sustancia del mundo y es mucho más que esto. Tao es todo lo que existe, pero también todo lo que puede existir, todo lo que está en potencia, todo lo que todavía no es, pero puede ser y es susceptible de que sea. De modo que el mundo que vemos es solo un mapa en el sentido de una representación. El mundo no es la realidad. El mundo es una representación de la realidad a través del Tao, de lo que existe y de lo que puede existir. Y este es el capítulo 1, fíjense, por eso les dije que era desconcertante. A veces uno siempre, por más de que lo leas muchas veces, siempre hay una parte del significado que se esconde, ¿no? Que es esquivo. Las experiencias externas sirven para sentir el mundo. Se está refiriendo a nuestros sentidos y la manera en cómo nosotros tenemos experiencia del mundo a través de nuestros órganos de los sentidos, lo que llamamos experiencias. Las experiencias internas, es decir, las labores cognitivas, sirven para comprender el mundo. Pero los dos tipos de experiencia son lo mismo en el Tao. Somos solamente nosotros, los hombres, los que hacemos una diferencia entre nuestra experiencia externa y nuestra experiencia interna. No hay dualidad, no hay afuera y adentro, no hay yo y lo otro. Experiencia interna y externa son exactamente la misma cosa adentro del Tao. Pero al mismo tiempo, ninguna experiencia, ni externa ni interna, puede contener al Tao, el cual es infinitamente más grande y más sutil que el mundo. Así que si entendemos esto para empezar la lectura del Dao de Jing, entonces ya podemos pasar al capítulo 2. Sabemos que nuestra labor por intentar definir aquello que es Tao es de por sí imposible. Imposible definirlo y comprenderlo con palabras y con pensamiento, pero hay otras maneras de comprenderlo. Se comprende a través de la acción, se comprende a través de la no acción, se comprende a través del silencio, se comprende a través del ejercicio juicioso, de la práctica y de la constancia por acercarse a todo este tipo de conceptos. El que algo quiere, algo le cuesta. Y comprender esto, acercarnos a la comprensión de estos conceptos, pues tiene que suponer también un esfuerzo por parte del lector. Entonces, un concepto fundamental en la filosofía del taoísmo, la definición o más bien la ausencia de definición de aquello que llamamos Tao, pero que está ahí presente y de lo cual no podemos huir. El Tao está en todas partes, es fundamento de todo lo que existe. Ahora,
Fíjense cuál es la actitud entonces con las que tenemos que enfrentarnos a esta comprensión. Capítulo 43 del Tao Te Ching nos dice, en el mundo ocurre que lo más suave vence a lo más fuerte, y esto es típico además del lenguaje que encontramos en el Tao Te Ching, un lenguaje de polaridades, un lenguaje de binomios, un lenguaje que se nos invita todo el tiempo a hacer comparaciones entre conceptos aparentemente contrarios. Esta es, digamos, la versión equivalente de expresiones como el agua, ¿no? El agua blanda, la piedra dura. En el mundo ocurre que lo más suave vence a lo más fuerte. Si piensas que es lo fuerte, que es lo rígido, lo que se impone sobre lo demás, piénsalo nuevamente, porque tienes que observar y darte cuenta que lo suave y lo que fluye y lo que sigue el ritmo de lo natural, entonces es lo que termina venciendo a la resistencia. El Dao, que carece de substancia, todo lo penetra, lo controla todo y a todos. La frase importante de este capítulo 43 viene aquí. Por eso, conozco el valor de la no acción. Esta no acción es quizás la traducción que a mí más me gusta sobre uno de los conceptos que también será centrales en la filosofía del taoísmo, el concepto de Wu Wei. Wu Wei se suele transliterar también en castellano con W y W E y latina. Wu Wei, la no acción, el no hacer. Vamos a leer qué dice al final y ahora les cuento cómo hemos de entender esta no acción. No hay nada en el mundo que pueda compararse con la enseñanza sobre el silencio interior y el beneficio de la no acción. La no acción es aquí, a veces se traduce también como el principio de no intervención. No intervención en el sentido de, a veces, lo mejor que puedes hacer para lograr un objetivo es no hacer nada en absoluto. No hacer nada en el sentido de no entorpecer el flujo natural de las cosas, imponiendo tu propia voluntad para querer conseguir el resultado que te es propicio y que te es óptimo a ti. A veces en el ejercicio de esa acción es que estás poniéndole obstáculos a las cosas como deben ser. Esta no acción debemos entenderla como un dejar hacer, dejar fluir, dejar que las cosas sean como son o fluyan de forma natural. Fíjense que aunque en la definición anterior no teníamos, en la diapositiva anterior, perdón, no teníamos una definición clara sobre el concepto de Dao, a medida que nosotros avanzamos en la lectura del Tao Te Ching, vamos intuyendo que una cualidad de ese camino es que si ese camino está próximo a algo, es a la naturaleza, es el camino de lo natural, es el camino del ritmo cósmico natural y que debe ser según el orden primigenio, ¿no? De la creación. No es el mundo del hombre, el mundo artificial, el mundo de la cultura. Esa era la vía del confucianismo. Viene que las dos tradiciones son muy conscientes de que en la época en la que surgen hay grandes problemas sociales, políticos y económicos que resolver. El Tao o el camino que proponía el confucianismo era el de volver al aprendizaje, volver a los clásicos, el camino de la cultura, el camino de la educación. Pero este camino de la cultura y de la educación es un camino del hombre, es un camino artificial, es un camino tremendamente antropocéntrico y precisamente por eso arrogante. Es un camino que se ha olvidado del mundo natural y de los ritmos y los ciclos naturales. La respuesta que dará el taoísmo es el camino de estar en sintonía con lo natural, con lo que debe ser y no con lo que a mí me gustaría que fuera. A veces esta no acción, nosotros la vemos, tenemos equivalentes modernos de esta no acción, por ejemplo, cuando decimos que cuando un artista está en medio de su acto de creación y el artista ya no está pensando en lo que está haciendo, sino que simplemente deja fluir todo su talento, su formación y capacidad en el acto mismo creativo.
A los músicos, a los pintores, a los bailarines, a diferentes artistas pueden describir perfectamente este momento, el momento en el que no tienes que pensar en lo que estás haciendo, sino que el arte simplemente fluye a través tuyo para hacer esa creación, ¿no? A los escritores también les pasa, ¿no? Cuando se supera el miedo a la página vacía y de pronto empiezas a escribir sin ningún tipo de limitación ni de dirección orientada por la mente, cuando las cosas fluyen natural. Los deportistas, por ejemplo, dicen encontrarse en su zona, ¿verdad? Cuando mejor desempeño tienen es cuando menos tienen que pensar sobre lo que están haciendo y dejan que este aprendizaje físico, intuitivo y natural que tienen tome las riendas y se encargue de hacer esas cosas. Supongo que si Messi o Maradona hubieran tenido que pensar y diseñar y planificar alguna de sus maniobras, pues no hubiera podido desarrollarla. Este tipo de genialidades surgen cuando no se piensa, cuando uno está en su zona. Entonces, el valor de la no acción es el mecanismo a través del cual nosotros podemos empezar a intuir o a comprender cuál es la definición profunda del Tao. Esa no acción, ese Wu Wei, nos invita a considerar que a veces lo mejor que podemos hacer para conseguir un resultado es no forzar las cosas y dejar que las cosas ocurran de forma natural. No hacer la no acción. Esto, por supuesto, que también tendrá una lectura política, y es que recordemos que el Dao de Jing también está pensando en términos políticos. En ese sentido, el mejor gobernante desde el taoísmo es aquel que menos interviene. O perdón la palabra, diríamos hoy en día, el mejor gobernante es el que menos jode, el que menos obstáculos pone, el que menos trabas pone para el ejercicio de gobernar. El buen gobierno es dejar hacer, dejar fluir las cosas, ¿no? A veces también en el ámbito de las relaciones, ¿no? El argumento clásico, uno de los clásicos para cortar la relación después del no eres tú, soy yo, es que lo nuestro no fluye, ¿verdad? Cuando lo nuestro no está fluyendo es que no estamos siguiendo el camino de lo natural, el camino del Tao, el camino de la no acción. Y fíjense que el concepto de Tao lo hemos de comprender a través de la no acción, que es una acción que conecta con la enseñanza sobre el silencio interior. Y el silencio interior nos habla de que antes de la llegada del budismo ya hay una serie de prácticas de meditación que empiezan a consolidarse en este contexto. No será casual que cuando el budismo llegue a China, los primeros budistas sean monjes taoístas, porque sintonizarán perfectamente con esa visión. Y la visión de la enseñanza del silencio interior es que la comprensión de lo que es el Tao se alcanza cuando no intentamos alcanzarla a través de la no acción y cuando la pensamos más allá de las palabras, del pensamiento y del lenguaje, es decir, con el silencio interior. Allí donde colapsan las palabras, donde mueren las palabras, ahí comienza la verdadera comprensión del silencio interior que nos da la idea o la imagen de lo que es el Tao. Ese es el verdadero beneficio de la no acción. Bueno, hemos visto dos de los valores principales del taoísmo, tal y como se nos presentan en primera instancia por el Dao de Jing, el concepto de Tao y el concepto de Wu Wei. Vamos a hacer el descansito aquí, vamos a hacer la pausa y en la segunda parte les explicaré al menos otros dos conceptos centrales en esta tradición, les mostraré cómo se nos indica que tenemos que interpretarlos y finalmente hablaremos sobre algunos de los continuadores de Lao Tse para el establecimiento del taoísmo.